El tema. Componente de un vector. Las componentes de un vector en dirección a los ejes del sistema de referencia o de un sistema de referencia. Fíjense, en este caso, el sistema de referencia que vamos a usar es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Bueno, ya saben, si en el plano son dos ejes perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados. Claro, esto yo lo podía haber puesto, podía haberlo prolongado y podía haberlo prolongado, pero solamente vamos a ubicarnos en lo que queremos. Aquí tengo el vector V, que es al que le voy a determinar sus componentes en dirección al eje X y al eje Y. ¿Cómo lo sé? Veremos. La regla. Fíjense, en la cabeza de ese vector, del vector U, yo voy a trazar una paralela al eje X, de manera tal que me corte al eje restante. Si es una paralela al eje X y que me debe cortar al eje restante, ¿cuál es el eje restante? ¿Cuál es el eje restante? Y. Entonces, definitivamente, la paralela la voy a trazar hacia la derecha. No, perfecto. ¿Por qué? Porque el eje Y está a la izquierda y yo quiero que me corte al eje Y. Por tanto, lo que debo hacer es lo siguiente. De la cabeza del vector U trazo una paralela al eje X. Entonces, esa viene siendo la componente del vector U que es el eje X. De igual manera, para trazar la componente del vector V sobre el eje Y, ahora de la cabeza del vector trazo una paralela al eje Y de manera tal que me corte al eje restante. ¿A qué eje que va a cortar ahora? Al eje. Yo no puedo trazar la paralela hacia allá porque no se va a encontrar con el eje X. Tengo que trazarla de manera tal, así, y entonces ahí me va a cortar al eje. Esa es la componente de ese vector en el eje X. Esta es la componente de ese vector en el